Muy bien, pues muy buenos días a todos y gracias por la invitación. Espero que no pasen 3 años más, o si no, pues cada 3 años ya está agendado, así de sencillo. Y lo primero, unas palabras de agradecimiento a la Iglesia, porque antes de entrar al Plan Dual, nosotros éramos misioneros en el Ecuador, estuvimos 2 años, y allí, lo conté la otra vez que vine, de manera muy cortita, con una iglesia local indígena, con muy pocos recursos, iniciamos un proyecto con niños y llegamos a tener 35 niños. Y solo estábamos mi mujer, yo y algunas hermanas que ayudaban a cocinar. El proyecto, para contarlo rápido, era: los niños venían de la escuela, teníamos un tiempo de repaso, de estudio, una comida, intentamos que fuera una comida saludable y nutritiva, la clase bíblica y luego teníamos deporte. Así que los niños empezaron a venir, estábamos desbordados, decidimos ampliarlos a 2 días y la iglesia, pues yo estaba un poco apurado porque no tenía recursos. Y decía, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para alimentar? Y sin yo saberlo y sin conocer más que a Ricard de Viladecans, en la cuenta había una ofrenda. Y todo el problema se solucionó. Tuvimos esa tranquilidad gracias a esta iglesia y pudo avanzar ese proyecto. Hasta que un día llegó el COVID y se quedó todo parado. Entonces mi mujer y yo sufríamos. Decíamos, todo lo que se ha trabajado, todo lo que ha trabajado la iglesia, porque para que entendáis lo que es un indígena, es un pequeño agricultor que vive en la montaña. Tiene un terrenito donde planta, que le da subsistencia. Algunos tienen animales, algunos no. Y normalmente la mujer se queda en el campo con los niños y el hombre baja a la ciudad. No les falta un plato de comida, pero dentista, médicos, gafas o cristales en las casas, o ni siquiera tienen suelo, el suelo es de tierra. Entonces esta iglesia tenía ese pesar por los niños. Nosotros pudimos colaborar a impulsarlo, otras iglesias impulsaron. Debajo de la iglesia solo había moho y suciedad. Se adecuaron las aulas y todo eso se quedó parado. Decíamos, Señor, ¿para qué tanto esfuerzo? Hace 1 año y medio nos llaman que Compasión había acogido ese proyecto. Ya estaban las aulas, ya estaban los maestros, ya estaba la iglesia comprometida. Y ahora hay 35 niños apadrinados. Así que la obra sigue para largo. Y nosotros fuimos un pequeño empujón y la iglesia de Viladecans, pues en ese momento clave, con su ofrenda, ayudó. Así que en parte, sin que lo supierais, hay niños que día a día recibirán comida, atención médica y sobre todo escucharán la palabra del Señor. Así que quería comentar eso con la iglesia. Muy bien, antes de ir al texto, me gustaría contar una pequeña anécdota para enfocarnos. Hace tiempo hablaba, hace unos 2 años, con una persona. Esta persona, cuando servía en el sur de España, conoció a un hombre que tenía un gran conflicto con el pastor. Y este hermano tenía razón, y el pastor no tanto, ¿no? Pero este hombre todos los domingos iba a la iglesia, escuchaba la palabra del Señor, aunque el pastor la predicara. Así que al hermano le llamaba tanto la atención decir, ¿cómo puedes venir y ser fiel si tú tienes razón en el problema? Y él le contestó, todos los domingos, ya sea un versículo, una idea o por una palabra, el Señor me habla. Y mi oración en esta mañana también es un poco eso. Es un texto largo, complicado, con muchos nombres, pero espero que el Señor nos hable a todos, a mí el primero, de alguna manera, y podamos salir edificados esta mañana. En Molins también nos hacen poner título y decir los pasajes, y como ha dicho Ricard, el título del sermón es Un pueblo que canta, y estaremos en Números 21 del 10 al 35.
Ese será nuestro texto que leeremos entero, versículo por versículo. Y no sé qué pensáis cuando ves al pueblo de Dios cantar. Quizás si entrara hoy alguien y nos viera cantando animados, dirían: ¿a quién cantan? Porque si os fijáis en las iglesias, cantamos para arriba, pero no estamos viendo a nadie. Una persona del mundo quizás piensa que está el cantante o está el grupo arriba, pero nosotros cantamos como pueblo de Dios, cantamos juntos, y eso no deja indiferente a nadie. Si tú vas a una iglesia nueva, más alto. Números 21, del 10 al 35. Si tú entras a una iglesia nueva, o como yo, y cantando canciones que hace años que no cantaba, es un privilegio, ¿no? Y te emociona, te sientes parte de ese pueblo que canta. Cuando vas a un funeral, también a veces es muy emocionante, ¿no? Hay creyentes y hay no creyentes, y cuando el pueblo de Dios se levanta y canta, si te fijas en la cara de los no creyentes, hay de todo. Algunos se quedan compungidos, otros abren los ojos como platos, porque están viendo, escuchando al pueblo de Dios cantar. En diciembre yo fui a un funeral, conocí a 3-4 personas, y era una persona creyente. Y yo me emocioné mucho cuando de repente hermanos que no conozco, ni he saludado y quizás nunca saludaré, empiezan a cantar "Oh, tu fidelidad". Para mí era una cosa emocionante poder cantar con ellos, ¿no? Cantar con el pueblo de Dios. En Números 21, el pueblo de Israel vuelve a cantar. Y la pregunta es: ¿por qué canta? ¿Y cuándo es la última vez que ha cantado? La última vez que ha cantado nos tenemos que ir a Éxodo capítulo 15. Y si podemos poner la imagen. En Éxodo capítulo 15, el pueblo de Israel acaba de cruzar el mar. Y si leéis el título no inspirado, Cántico de Moisés y María. Ellos han cruzado, el ejército del faraón está bajo el agua, y eso produce alegría, júbilo. Éxodo 15, versículo 1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y si vas un poquito más adelante, versículo 18, 19, dice: Jehová reinará eternamente y para siempre, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar. Y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar. El pueblo de Israel acaba de cruzar y entonces canta, y es una expresión de júbilo. Y este cántico a veces en las iglesias aún se canta, ¿no? Dicen: los carros caerán. Hace poco lo escuché en San Boi Betel con su estribillo la, la, la. Digo, hace años que no escuchaba esto, ¿no? Cantan. Versículo 19 de Éxodo 15. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar. Y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar. Y María, versículo 20, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella, con panderos y danzas. Y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Es la última vez que la Biblia registra al pueblo de Israel cantando. Están jubilosos, están exitosos, van hacia la tierra prometida, pero a partir de ahí todo se empieza a complicar. Si sigues leyendo, empieza el agua amarga, empiezan a pedir carne, empiezan todas
las rebeliones. Va a ser un pueblo rebelde, va a ser un pueblo infiel a Dios y van a entrar en ese ciclo de restauración y castigo. Pero la rebeldía sube tan alto, y si vamos a Números 14, versículos del 30 al 35, voy a leer la Biblia de las Américas. El Señor va a tener grandes consecuencias hacia ellos. Números 14, 30 al 35. Verás que la Biblia de las Américas es más explícita en algunas cosas. Dice: de cierto que vosotros no entraréis en la tierra la cual juré estableceros, excepto Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Sin embargo, vuestros pequeños, de quienes dijisteis que serían presa del enemigo, a ellos introduciré. Y conocerán la tierra que vosotros habéis despreciado. Pero en cuanto a vosotros, vuestros cadáveres caerán en este desierto. Y vuestros hijos serán pastores por 40 años en el desierto, y sufrirán por vuestra infidelidad, hasta que vuestros cadáveres queden en el desierto. Según el número de los días que reconocisteis la tierra, 40 días, por cada día llevaréis vuestra culpa, 1 año, hasta 40 años, y conoceréis mi enemistad. Yo, el Señor, he hablado. Ciertamente esto haré a toda esta perversa congregación que se han juntado contra mí. En este desierto serán destruidos y aquí morirán. Y si podemos poner el plano, el del mapa. Veréis que cruzan el Mar Rojo y el mapa pondrá, cuando se pueda, la posible ruta del Éxodo. Son 40 años vagando por el desierto. Y en Números 21 nos estamos acercando ya casi al final de todos esos 40 años de esa travesía. Hay algo que me gusta hacer antes de ir al texto, es mirar el contexto. El contexto moviendo las hojitas. Y si vas un poquito más atrás de Números 21, tienes en Números 16 la rebelión de Core. En Números 20, versículo 1, muere María, la profetisa que danzaba y hermana de Aarón y de Moisés. Números 20, versículo 1. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió María y fue sepultada. Si lees un poquito más adelante, en los versículos 10 en adelante, Moisés es rechazado, es castigado sin entrar también a la tierra prometida por golpear 2 veces la roca. Así que María muere, Moisés es descalificado, y si lees a partir del versículo 22, el otro líder, Aarón, también muere. Así que el pueblo de Israel, que va avanzando por el desierto, está sin líderes. Está acabando esa peregrinación de 40 años. En el capítulo 21, también es atacado, el rey Arad ataca a Israel, todo prisioneros, luego Israel gana. Y siguiendo el capítulo 21 tenemos, a partir del versículo 4, la serpiente de bronce. Así que el contexto es un pueblo que va muriendo sus líderes, va muriendo toda la generación, son atacados y ahora son mordidos por estas serpientes. Y ahí empieza el texto de hoy. Números 21, versículo 10. Los israelitas rodean la tierra de Moab. Vemos Edom, vemos Moab y vemos Amón. ¿Sí? Estamos entre Moab y Amón. Y si lees el versículo 1 del 22, dice:
Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Así que estamos en la parte final de ese éxodo. Y el pueblo de Israel está avanzando. Versículo 10. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Obot significa odres para agua, y Obot también es un lugar en el desierto, o sea, desierto. Y partieron de Obot, acamparon en Ije-Abarim. Ije-Abarim significa ruinas de los que pasan. En el desierto que está enfrente de Moab y al nacimiento del sol. Partieron de allí y acamparon en el valle de Zered. Zered significa bordeado de matorrales y es un arroyo al este del Mar Muerto. De allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio del amorreo, porque Arnón es el límite con Moab, entre Moab y el amorreo. Y Arnón significa corriente estrenduosa y un río al este del Jordán. Así que estos versículos simplemente nos están ubicando dónde están geográfica e históricamente. Y si lees el versículo 14, dice: por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová. Y alguien puede preguntarse, ¿cuál es ese libro? No lo tenemos tampoco en la Biblia. Los estudiosos creen que es como un diario, un libro, donde todo el periplo del Éxodo y sus batallas, Moisés o algún coetáneo iba recogiendo. Tenían su propia literatura. Lo que nos está diciendo todos estos versículos es: el pueblo de Israel existió y el pueblo de Israel estaba ahí. Y está citando una fuente externa de la época. Está citando una fuente que nos da veracidad. El versículo 14 sigue diciendo: lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Armón y a la corriente de los arroyos que va a parar a Ar y descansa en el límite de Moab. Muchos nombres nos sitúan en ese momento histórico y geográfico, pero también podemos aprender enseñanzas. La primera enseñanza en esta mañana es que Dios es bueno. Dios es bueno con el pueblo de Israel. Han pasado por ruinas, desiertos, matorrales, valles, pero ha sido un pueblo fiel. Y a nosotros, si vamos pensando que nuestra vida, y todo el rato vamos a ir dando ese giro, nuestra vida es como el pueblo de Israel, pasaremos por batallas, por desiertos, por ruinas, y ahí se nos pide que seamos fieles al Señor. Y fijaros el versículo 16. De allí vinieron a ver. Este es el pozo, el cual Jehová dijo a Moisés: reúne al pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico. ¿Por qué canta Israel? Hay un dicho popular que dice: quien canta, su mal espanta, ¿no? Hay un grupo, ya no existe, se llamaba Platero y Tú. El cantante principal sí que lo conoceréis seguramente, que es Fito, el de Fito y los Fitipaldis, y tiene una canción que se llama Al cantar. Y fijaros, solo unos versos de esa canción. Al cantar me puedo olvidar de todos los malos momentos, convertir en virtud defectos, desterrar la vulgaridad, aunque solo sea un momento, y sentir que no estamos muertos. Y al final esta canción repite mucho: y sentir que no estamos muertos, ¿no? Cuando canta este grupo se sienten vivos, ¿no? La música les da ese plus a la vida. Y el pueblo de Israel
canta. Y uno podría pensar, cantarán un salmo, una alabanza, y realmente es una canción casi popular. Versículo 17 y 18, sube, oh pozo, a él cantad, pozo el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo y el legislador con sus báculos. Ahora están en un momento tranquilo, están en ver, están en un pozo que les da agua, que les alimenta, que han pasado por el desierto, por las ruinas. Entonces la enseñanza aquí es, Dios es bueno a pesar de las circunstancias. A pesar de las circunstancias, Dios ha sido fiel. Cuando estamos en desiertos, seamos fieles a Dios. Y cuando estamos en lugares plácidos, agradece también al Señor que te ha llevado hasta ese lugar. A partir del versículo 18, el pueblo de Israel sigue avanzando. Y la pregunta es, ¿por qué avanza? Si estoy en un lugar plácido, tranquilo, ¿por qué tengo que seguir avanzando? En enero, creo que es el 1 de enero, cuando empieza normalmente el Rally Dakar. El Rally Dakar, me gusta verlo por la noche, me relaja ver las imágenes con el helicóptero, las dunas, uno pincha, el otro vuelca. Me parece muy emocionante, me encanta ver los paisajes, ¿no? Y este año lo puse por casualidad, no es que lo buscara, y salía Carlos Sainz, que al final ganó, en una etapa de 48 horas. 48 horas por el desierto, y él había estado 8 horas subiendo y bajando dunas. Así que era el momento que llegaba al campamento y uno podía pensar, pues ahora descansará bien y seguirá al día siguiente conduciendo. Y el campamento era una línea, una cinta, y él y su copiloto estaban montando su tienda. Ese iba a ser todo el descanso, montar su tienda, dormir, desmontarla y marcharse. Y encima el reportero estaba grabándole y preguntándole, que a mí me pondría de mal humor, pero él muy amable contaba la etapa, contaba todo, ¿no? Y yo pensaba, si este hombre no tiene descanso, imagínate todo un pueblo en movimiento. Nacería, moriría gente, gente enfermaría, se escaparían animales, o quizás cuando pusieras tu tienda tendrías problemas con el de al lado. Y ellos podían pensar, si estamos en un lugar tranquilo, con agua, quedémonos aquí. Pero versículos 18 y 19 dicen, del desierto vinieron a Matana. Matana significa regalo de Jehová. Y de Matana a Nahaliel, significa torrente de Dios. Y de Nahaliel a Bamot, lugar alto. Y de Bamot al valle que está en los campos de Moab, de la cumbre del Pisga que mira hacia el desierto. Es un pueblo que sigue avanzando. Y se recuerda a los patriarcas, José, Isaac, Jacob, estoy yendo hacia atrás, y Abraham. Abraham en Génesis 12:1-3 recibe una promesa. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Ahora sí hay una nación, ha tenido que pasar siglos. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y más adelante en Génesis 15:7, y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredad esta tierra. El pueblo de Israel tiene que avanzar porque cree en la promesa de Dios. Cree que van a heredar esa tierra. No se quedan en un lugar plácido, sino que continúan ese éxodo.
Es una nueva generación, tienen fe en la promesa de Dios. Y alguien puede preguntarse, ¿y en qué creen? Si vas al versículo 4-9 de Números 21, tenemos la serpiente de bronce. Voy a leer el 8 y el 9. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirar a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En qué creía el pueblo de Israel y cómo se salvaba? Ellos miraban hacia adelante, estaban mirando a la cruz, esperaban al Mesías, el Mesías crucificado, levantado, muerto y resucitado. Y el asta con la serpiente era un símbolo, era un tipo de Cristo, de lo que iba a venir. Si tú eras picado y mirabas, no tenías que hacer nada más, ningún mérito, ninguna obra, nada que te salvara por ti mismo. Creer en la palabra de Dios y mirar te sanaba. ¿Cómo lo hacemos nosotros ahora? Miramos atrás, miramos a la cruz y entonces reconocemos que somos pecadores y la obra de Cristo, sin ningún mérito nuestro, nos limpia de todo pecado. Así que ese pueblo iba avanzando, iba esperando esa promesa, una promesa que va a ser parcial, una tierra a heredar. Y nosotros también esperamos esa promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Es lo que teológicamente llamamos el ya, pero todavía no. La muerte de Cristo inaugura su reino y nosotros esperamos esa consumación final. Pero mientras vamos proclamando y vamos trabajando por el reino de Dios ya en la tierra. Así que la segunda enseñanza es que es un pueblo con una fe renovada. Era un pueblo que había creído a Dios y por eso seguía avanzando. Y nosotros nos podemos ver reflejados también. Si hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, debemos seguir avanzando. Me gusta un versículo en Apocalipsis 2:10 a la iglesia de Esmirna que dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que este versículo nos habla ahora y a todas las épocas. Nos invita a continuar, a seguir en el proceso, a creer en lo que el Señor ha hecho en la cruz y esperar heredar esa tierra finalmente. Bien, versículos 21 al 35 va a hablar de 2 reyes y ahora sí pasaremos más rápido, no nos detendremos en tantos detalles. Entonces envió Israel embajadores a Sehón, y Sehón significa guerrero, rey de los amorreos, diciendo: pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos hasta que pasemos tu territorio.
Ahora que tenemos varios conflictos en el mundo abiertos, normalmente ante el conflicto hay tres posibles opciones. Una es el diálogo. El pueblo de Israel estaba dialogando. Pasaremos y no tocaremos nada. Si no funciona eso, pasas a la segunda opción, que es el conflicto, que es la guerra. Y también hay una tercera opción que se da en el mundo, que es el aislamiento. No entramos en guerra con el otro, pero ponemos sanciones o aislamos. Es una guerra, pero otro tipo, no es el cuerpo a cuerpo, no es la batalla. Así que Israel toma la primera opción, pasaremos, no tomaremos nada, pero en el versículo 23 dice: mas Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Sehón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto, y vino a Jaaza y peleó contra Israel. Y lo hirió Israel a filo de espada, y tomó su tierra desde Arnón hasta Jabot, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Y tomó Israel todas estas ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Hesbón, y en todas sus aldeas, porque Hesbón era la ciudad de Sehón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab, y tomando de su poder toda su tierra, y hasta Armón. Fijaos, este rey, Sehón, ya había atacado Moab y la había conquistado. Y el versículo 27 nos va a hablar de otra fuente de fuera de la Biblia. Dice: por tanto, dicen los proverbistas. Y los proverbistas, los estudiosos creen que son los amorreos. Serían sabios amorreos que estaban recogiendo también ese momento histórico y geográfico. Como un pueblo había conquistado al otro, y ahora Israel iba a conquistar todo eso. Por tanto, dicen los proverbistas: venid a Hesbón, edifíquese y repárase la ciudad de Sehón, porque fuego salió de Hesbón y llama de la ciudad de Sehón, y consumió Ar de Moab, a los señores de las alturas de Armón. Ay de ti, Moab, pereciste, pueblo de Quemos. Fueron puestos sus hijos en huida y sus hijas en cautividad, por Sehón, rey de los amorreos. Mas devastamos el reino de ellos, pereció Hesbón hasta Dibón, y destruimos hasta Nofa y Medea. Ellos recogen su batalla y el pueblo de Israel les vence a este rey, Sehón. Y puedes pensar que la batalla acaba ahí. Pero entonces en el versículo 31 se levanta otro rey de los amorreos. Lo leeremos rápido, simplemente para entenderlo. Así habitó Israel en la tierra del amorreo. También envió Moisés a reconocer Jazer, y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí. Y volvieron y subieron camino de Basán. Y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo, para pelear en Edrei. Entonces Jehová dijo a Moisés: no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado, a él y a todo su pueblo y a su tierra, y harás de él como hiciste de Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. E hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente, sin que quedara uno, y se apoderaron de la tierra. Ya están arriba, ya están cerca de Jericó, la promesa está cerca de cumplirse. Y hasta aquí la clase de historia. Y ahora vemos cómo conecta esto con nuestra vida. Todos pasamos por desiertos, por valles o por lugares agradables, y sobre todo todos tenemos batallas. Primera carta a Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa la mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. No sé si podemos poner la siguiente imagen y pensamos en las batallas de la época. ¿Alguien sabe cuál es esta batalla?
son los espartanos, ¿no? El paso de las Termópilas, los persas, y la historia dice que unos 300 espartanos, si habéis visto la película viene muy claro, aguantaron a muchos en ese paso, ¿no? ¿Cómo eran las batallas en la antigüedad? Cuando un pueblo invadía a otro, normalmente entraba en los campos, iba por los campesinos, y las personas que tenían que hacer, ir a la ciudad o ir a la fortaleza. Porque en una fortaleza, unos pocos pueden aguantar o pueden vencer a muchos. Buscaban posiciones elevadas. Si ves Edom en el mapa, no hace falta ponerlo, los idumeos se sentían fuertes en las grietas de Petra, ¿no? Desde allí podían defenderse, desde las grietas, desde las posiciones altas. Sin embargo, el pueblo de Israel no se escondía. Ellos creyeron la promesa y Dios ganaba la batalla por ellos. Éxodo 14:14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y en el segundo libro de Crónicas 20:15 hablan al rey Josafat, y Josafat podemos ser nosotros. Y dijo: Oíd Judá y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey de Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Contra quién son nuestras batallas hoy en día? ¿Contra Satanás? ¿Contra el mundo? ¿Contra la carne? Y son batallas que debemos afrontar desde nuestra fe. Nuestra fe puesta en Él y no puesta en nosotros. Entonces, el conflicto del creyente no es ir corriendo a la fortaleza. El creyente está en la fortaleza. El creyente está en Cristo. Cuando perdemos la batalla es cuando salimos de la fortaleza. Es cuando estamos indefensos y podemos ser atacados. Así que nuestra fortaleza es Cristo, donde nosotros ponemos nuestra fe. Y es Él quien gana la batalla por nosotros. Quiero leerte una lista cortita de cómo podemos enfrentar las batallas. Salmo 18, 1 y 3. Dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Jehová es la roca, Jehová es la fuerza, la fortaleza, Jehová es el refugio. Salmo 46. Este es el salmo en que se inspiró Lutero para el himno de Castillo Fuerte. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Solo uno más, aunque tengo más apuntados, pero nos refuerzan esta idea. Salmo 62, versículos 5 y 7. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria.
En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Y de aquí sacamos una tercera enseñanza en esta mañana, ¿no? Debo continuar en la batalla de la fe. Soy vencedor porque Cristo venció. Y cuando salgo de su fortaleza, de su roca, es cuando me siento indefenso. En cada carta de las iglesias, a las iglesias en el Apocalipsis, hay una frase que se repite. Dice, al que venciere. Y esta frase es para los creyentes. Al que vence, al que pone su fe en Cristo, al que se mantiene en Cristo, vence. Primera de Juan 5, 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. En los últimos versículos hemos leído dos victorias, contra Seón y contra Og. Estas victorias, el pueblo de Israel las va a recordar, las va a cantar durante siglos. Deuteronomio 31:4 dice, y hará Jehová con ellos como hizo con Seón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Josué 9:10, todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarat. Yo ahora voy a saltar en el tiempo y voy a ir al libro de Nehemías, Nehemías 9:22. Y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos. Poseyeron la tierra de Seón, la tierra del rey de Hesbón y la tierra de Og, rey de Basán. Y en el Salmo 135 vuelven a cantar, vuelven a recordar esa batalla. Entonces, ¿qué aprendemos en esta mañana? Lo primero es que habrá momentos de valles, de desiertos, de ruinas, nos podemos sentir identificados. Nuestra vida como creyentes es un éxodo, como el del pueblo de Israel. Así que habrá momentos en que habrá dificultades, donde debemos ser fieles al Señor, y habrá momentos de felicidad, de gozo, y en ese momento también, aparte de fieles, ser agradecidos. Lo segundo que aprendemos es cómo enfocar las batallas. Y enfocar las batallas es desde el lugar correcto, desde la fe, sabiendo que Cristo vence por nosotros. Así que nosotros debemos permanecer en Cristo e ir fortaleciendo nuestra fe, sabiendo que la batalla es fuera y Él es el ganador. Y lo tercero que aprendemos en esta mañana es que cantemos las victorias del Señor. Y cantarlas es recordarlas, las batallas que el Señor ya ha ganado por nosotros. Y uno puede pensar, ¿cómo hago esto? Cantar esas batallas es dar nuestro testimonio. Si el Señor te ha dado la victoria sobre el pecado, recuérdalo y cántalo, explícaselo a otro. Si el Señor te ha dado la victoria sobre un hábito o sobre una adicción, no es que cuentes todos los detalles, pero recuerda cómo el Señor ha vencido esa batalla y cuéntalo a los demás, ¿sí? Cuenta cómo el Señor ha trabajado, te ha dado esa victoria. Si el Señor te ha dado la victoria sobre una enfermedad, cántalo, recuérdalo, comparte estas victorias con los demás. Así que si el Señor nos ha salvado, no podemos ser egoístas, debemos compartirlo con los demás.
Y hasta aquí la palabra del Señor.